Bueno, ya el tercer bloque y se ha sumado a este programa prácticamente dedicado a progresistas. El candidato a senador nacional, Pablo Villanueva, fue intendente de Canals en alguna oportunidad, o viene del radicalismo, tengo entendido, y en el desafío de estar acompañando a Margarita Stolbizer ahora en este 9 de agosto primero y seguramente luego a partir de la carrera presidencial para octubre. ¿Cómo toma esta participación y qué idea tiene acerca de poder, en el caso de llegar al Senado de la Nación, hacer por la provincia de Córdoba? Bueno, ante todo, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Y cuando estaba escuchando al doctor Gijena en su disertación, que tan explícitamente y con tanta vehemencia explicaba los orígenes de esta propuesta, de esta situación, donde el país se encuentra hoy tal vez en una orfandad de propuestas progresistas y encuentra una alternativa sumamente viable a través de la candidatura a la presidencia de Margarita Stolbizer, y donde junto con esto no solamente nosotros como dirigentes, como militantes, pero por sobre todas las cosas quienes de alguna manera amamos la política como esa verdadera vocación de servicio que tanto se ha perdido en esto, sino que la gente encuentra por fin como una alternativa seria, viable, con contundencia, con creatividad y sobre todas las cosas con ideas ante los nuevos desafíos que la Argentina necesita. Y estas son cosas en las cuales cuando escuchaba con tanta vehemencia que lo decía el doctor Gijena y que también lo explayaba también nuestro candidato a vicepresidente Olaviaga, cómo es la visión para nosotros que debe tener de ahora en más la Argentina que realmente pensamos. Y cuando uno viene de una trayectoria en la gestión pública, desde la base, desde la realidad, desde lo que el común del ciudadano percibe, no solamente en el verbo de las cosas que uno plantea, sino que ve con la realidad, con la crudeza con que se maneja, desde la humilde óptica de alguien que ocupó de alguna manera en una intendencia de un pueblo, tal vez, te diría, casi modelo, no por el pueblo en el que uno proviene de Canal, sino en la cantidad de habitantes, un promedio de 10.000 habitantes, y donde ve esa realidad. Y escuchaba con sumamente atención, porque a veces dicen que los números, la fría letra de los números marcan la realidad, cuando uno tiene que gestionar, las crisis, cuando uno tiene que gestionar situaciones, contenciones y problemáticas sociales. Y entonces, cuando uno ve, cuando habla de coparticipación, cuando habla de federalismo, cuando habla de las necesidades básicas que tal vez siguen siendo insatisfechas, porque no hay que confundir como un falso progresismo, como inducen este gobierno, cuando en realidad habla más de populismo que de progresismo. Y vos hablas de la coparticipación, y veas en unas localidades que la mayoría de lo que ingresa básicamente es el 50% de lo que tiene una comunidad. Cuando recauda como elemento genuino los impuestos, más el 50% que proviene de la provincia, que a su vez viene derivado de la nación. Y estos porcentajes no son ajenos porque uno habla en función de esto, pero los coeficientes que se manejan también son de alguna manera con las balanzas de los almaceneros, que las pesas podrían ser un poco diferentes. Y estas son realidades, y te voy a decir un número puntual. Nuestra localidad en la zona se manejan, fíjate vos, casi 700 millones de producción en lo que tiene que ver con la industria láctea, con lo que tenga que ver con la producción agropecuaria. Y en concepto de ese famoso fondo sojero, ¿sabes cuánto le ingresa? El fondo verde. El fondo verde, ¿sabes cuánto le ingresa? Menos del 1%. Para hacer solamente en conceptos de obras públicas direccionadas, como si eso fuese poco, te direccionan eso a dónde tiene que estar condicionado. O sea, de 700 millones, 7 millones. No. De 700 millones no llegan a 1 millón de pesos. 700.000 pesos. Prácticamente 700.000 pesos. Claro. Cuando esto realmente es injusto. Cuando el doctor Gijena hablaba que cuando hablamos de un país federal, sin lugar a duda, que los sectores o los segmentos donde más hay, donde se
puede recaudar más, tiene que ser equitativo, pero esa equidad debe también cubrir las necesidades del propio lugar donde emana esa producción. Pero no solamente eso, sino que además busca la manera de que esos fondos deben ser absolutamente orientados hacia un segmento, cuando le deja condicionado a las autoridades locales esa disponibilidad. Entonces, cuando estemos en el Senado para defender verdaderamente los intereses de la provincia, porque acá no hay que confundir las cosas. Muchas veces se dice lo mismo porque el doctor Gina, cuando esté en el Congreso de la Nación, va a defender los intereses del pueblo. En el Senado de la Nación se deben defender también, entre otras cosas, los intereses de la provincia. Y el concepto de federalismo debe ser también básicamente en los números, donde se ve realmente la verdadera situación. ¿Y por qué no empezar a trabajar sobre lo que tiene que ver con las regalías propiamente dichas, y no que estén de acuerdo a los designios del Señor, decir porque somos de esta bandera entregamos más o entregamos menos? Este es el resultado de un país que uno podría decir, digamos, como para tener un poco, ser contemplativo, esto es el resultado de un país hiperpresidencialista. Esto es un resultado de un país en donde inclusive los sectores que pueden llegar a ser denominados o autodenominados progresistas están en esta trampa, ¿no? Es decir, está bien, republicanismo cero. Podría uno conceder de que el gobierno no se caracteriza por ser demasiado republicano, pero da la impresión de que esto es una trampa también que existe de antes. No es malo que haya liderazgo, y más bien es bueno que haya liderazgos fuertes, porque a veces los países tiene que ver con la gobernabilidad, encima que están condicionados en el mundo por sus endeudamientos, más sus economías, más sus condiciones que tengan que ver con la competitividad internacional. Es bueno los liderazgos. Lo que en todos casos, lo que no es bueno, más que presidencialistas, son centralistas. Y esta es la gran diferencia. Cuando que hablaba sobre el tema de las rutas, que todo conduce en términos de la capital, digo, no es en vano, porque eso es un proyecto que tuvo que ver cuando los ingleses manejaban todo para sacar la producción primaria, los ferrocarriles, las rutas, para llevarla a Europa. Y lo que tenía que ver con la elaboración del valor agregado a la materia prima se hacía en el exterior, y entonces venía por mucho que se mandaba allá, venía poco y caro y elaborado. Entonces eso es la real situación. Y ahí es donde verdaderamente se debe hacer hincapié en lo que, de acuerdo a lo que la provincia de Córdoba manda en conceptos de recaudación a la provincia, empezar a trabajar sobre estructuras que tengan que ver sobre la infraestructura y la necesidad de hacer las cosas de acuerdo a lo que realmente el nivel productivo y la matriz productiva de nuestro país tenga que ver con eso. Pero sobre todas las cosas, y ahí es donde creo que debemos recalcar, darle un alto contenido humanitario, social, y como la palabra verdadera dice, verdaderamente progresista. Porque ¿de qué vale tener un país rico si tenemos una sociedad pobre? Pero no solamente pobre en lo económico, sino en lo social, en lo cultural. Y básicamente es eso, bregar, porque el fin supremo de esta situación es el ser humano en sí mismo. Y esto creo que nos ha llevado a estar en forma conjunta, y orgullosamente somos tal vez el progresista quien es la bandera que lleva los valores, la integridad social, pero por sobre todo el idealismo y los principios que muchos otros partidos han abandonado, y hemos tomado eso, y que representa en la propuesta Margarita Stolbizer para la presidencia de la Nación. Bueno, creo que hemos descubierto por qué el señor es candidato a senador, ¿verdad? Bueno, claro que sí, claro que sí. Yo creo que es importante rescatar algo para la gente que hoy nos está viendo, y que no solamente se quede en una cuestión de números. Nadie se salva solo. Si pretendemos pensar que cuidando el puesto de trabajo del hijo o del padre, cuidamos solamente una familia, y no pensamos en los demás, y no tenemos en cuenta al resto que está padeciendo necesidades en serio, y seguimos con esta situación de prebenda,
el país evidentemente no va a salir adelante. Yo, cuando me preguntabas de propuestas puntuales y concretas, partí del tema de la economía, porque si no decimos que tenemos que arrancar de ahí, todo lo demás es en vano. Entonces, recordaba hace algunos meses cuando en mi ciudad los dirigentes de todos los partidos políticos desfilaban a la yerbatera Bonafé para de alguna manera solidarizarse con este proyecto que tenía que ver y que tiene que ver con la producción de la yerba en el lugar de origen. Entonces, por cierto que hay que bregar por defender esa fuente de trabajo, pero vamos a cantarle la falta de envido, porque Belleville es la cuna de la pelota de fútbol, y porque ustedes saben que la pelota de fútbol que se fabrica en Belleville oportunamente fue controlada, revisada y autorizada por la FIFA para que con esa pelota se puedan jugar los torneos de la AFA y los torneos internacionales. Belleville en su momento trabajó para generar empleos y luego el desaparecido señor Grondona firmó con una empresa internacional y quedamos todos afuera. Es mi compromiso de presentar el proyecto de ley para que la pelota de fútbol que se hace en esta región sea la pelota de fútbol con la que se jueguen los torneos nacionales e internacionales, para que a través de esto se genere empleo, se genere producción y a partir de allí que con una parte de esos impuestos, como en el resto de las producciones regionales, se contribuya a los pilares fundamentales de los que hablábamos recién. También bregar en función de la justicia. Nosotros hemos visto cómo los belvillenses defendíamos el juzgado federal pionero en lo que es la justicia de excepción en el país. Y Villa María obtiene un juzgado federal sin que esto, desde el punto de vista geopolítico, sea necesario, cuando tenemos una sola Cámara Federal en la ciudad de Córdoba, con competencia aún en otra provincia. Podemos hacerlo, y lo podemos hacer bien. Hace falta que los belvillenses, hace falta que el Departamento Unión se ponga la camiseta ciudadana, se ponga la camiseta federal y pueda decirle al puerto de Buenos Aires, aquí estamos los provincianos, aquí estamos desde la producción y podemos hacerlo. No tenemos que mendigar, porque hoy gestionar se ha convertido en esto. Entonces, si el pueblo del lado le va bien, no es posible que a mí no me importe, nos tiene que importar a todos. De esto tendría que irle a todos bien. Así es. Así es. Alejandro, te garantizo algún otro espacio porque ha quedado temas afuera, el tema del hospital, un montón de temas muy interesantes y realmente tenemos pendiente una comunicación telefónica, pero está dada la invitación. Cítese y emplácese, término de 72 horas bajo apercibimiento de ley, pero bueno, muy agradecidos por su presencia, a usted también, ha venido desde Canals, y tengo entendido de que nuestra comunicación telefónica con Olaviaga estamos hablando de un hombre de Pascanas, Olaviaga es de Pascanas, a ver si ustedes lo sabían, pero vive en Villa María, pero es de Pascanas. Bueno, yo debo confesar que no lo sabía. Bueno, así que más federal imposible. Bueno, el intendente de la ciudad de acá de Belleville no es de Belleville, tampoco, para variar. No es de Belleville, el intendente Ibérico. Bueno, agradecidos. Por agradecidos favor. Por el espacio, ¿verdad? Y seguramente se va a reiterar. Hasta el 9 de agosto va a haber lugar para seguir hablando sobre nuestra región y nuestro país, que tanto nos interesa. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy amable. Y muchísimas gracias, Pablo. Y espero que haya servido este espacio para darnos a conocer, darle a conocer la progresista. Agradecidos somos nosotros porque sabemos la importancia de un medio de comunicación. Y decirte una cosita muy pequeñita más, que nosotros sí verdaderamente estamos interesados en que la institución legislativa funcione como corresponde. Y será responsabilidad nuestra a través de un proyecto de ley para que quienes ocupan el cargo, ya sea como diputados o como senadores,
entren y cumplan el plazo de los 4 años y no puedan ocupar otro cargo, ni pedir prórrogas, ni licencias, salvo 2 cargos, como puede ser candidato a gobernador o presidente de la nación. Porque si no, empezamos con esta dicotomía de que si somos candidatos a testigos, si no vamos, sino porque estamos violando la verdadera voluntad popular, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Pablo. Gracias y discúlpela. Y con ustedes, luego del siguiente corte, una comunicación telefónica pendiente que teníamos.